Bueno, ya estamos. Bueno, no, yo les estaba diciendo esto de las paradojas, ¿no es cierto? De las contraposiciones, que de alguna manera él lo toma como es de Porquia esto. Ustedes saben que este tipo de literatura, digamos, de afirmación, o sea, lo de Juarros también son como sucesiones de aforismos, uno podría leerlos también de esa manera. Él es como que acopia una serie de frases pulidas y terminadas en sí, que tengan que ver con una misma temática, y eso constituye el poema. Entonces el tema de la paradoja va a estar siempre presente. No quiero confundir a Dios con Dios, por ejemplo, o Porquia diciendo llegamos porque nunca fuimos, y todo ese tipo de cosas, que tiene mucho que ver también con la literatura mística, ¿eh? De hecho, qué sé yo, Ángelus Silesius, por ejemplo, o sea, son esos tipos de envíos que están basados en la paradoja absoluta. Entonces, pero esta gente, tanto Porquia como Juarros, es como un misticismo laico, ¿no? Que no, digamos, no es que está adscrito a una determinada religión, pero que en general la expresión mística de cualquier tipo de religiones terminan en paradojas, terminan en imágenes insolubles, digamos, que sería la única manera de representarlo, de alguna forma dar cuenta de la divinidad. La ventaja que tenemos los escritores, a diferencia de los místicos, es que podemos aplicar el mismo mecanismo que los místicos, pero como estamos hablando del lenguaje, nunca nos van a tildar de fanáticos o de estrechos de miras o de irresponsables. Entonces, de alguna manera, el lenguaje toma ese lugar de lo que antiguamente era conocido como la divinidad, ¿no? Y bueno, el sistema de otra cosa que también tiene que ver, esto de publicar siempre el mismo libro, o sea, no el mismo libro, pero digamos, el mismo título, esa sucesión de cosas, digamos, no poniendo el énfasis en ningún libro en particular. Poesía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿viste? No importa. Eso también tiene como, calculo yo, como objetivo poner a todos los textos en un plano de igualdad. No hay nada que diferencie, digamos, jerárquicamente ninguno de los libros. Y entonces, y también reconocer de alguna forma, o hacer ver que el escritor o el poeta en este caso está siempre escribiendo el mismo libro. Esto no pasa tanto tal vez con los narradores, obviamente es otra cosa. Los envíos de los narradores son más como una cosa más terminada, pero un poeta en realidad podría publicar toda su obra bajo un sistema de numeración, así como hizo Juarros, y es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que diferencia? O sea, un título vos le pones a un... O sea, vos tenés la masa de cosas y vas haciendo cortes, y cada tanto envías uno de esos cortes con un título determinado. Pero el poeta está siempre escribiendo, no el mismo libro, digamos, está completando el mismo libro, no es que está repitiendo, está completando el mismo tipo de envíos. Entonces esto es un reconocimiento también. Y bueno, tanto Porquia como Juarros hicieron lo mismo. A mí me hice acordar a Rebagliati, acá el Tathagata de la Paternal. Él una vez publicó un libro que se llamó Obras Completas. Pero tuvo la prudencia de ponerle obras completas hasta acá. Pues veremos, muy bueno eso. Así que cada tanto, obras completas hasta acá, Obras completas. por la duda, ¿viste? No sea cosa de hay que estar prevenido. Bueno, vamos a seguir leyendo a Juarros. ¿Cómo nos va con Juarros? ¿Qué nos parece? Excelente. Bueno. Excelente, muy bien. A mí me parece que es como un caminante,
dentro del mismo texto él va caminando, y es el mismo camino que queda. En realidad el camino es la poesía, que en definitiva quizás es Dios o el lenguaje, son preguntas, pero es eso, es el mismo, va escribiendo sobre él y el otro, el mismo, ¿no? Como un anfitrión de su propio, él es huésped y anfitrión de en su poesía, digo, ¿no? Mira qué bien. Sí, sí, Nos sí. despertó algo interesante. Se me presentó así, no sé. Saía, mirando rápidamente aquí mientras tú hablabas, los poemas que siguen, te propongo para que lo tengas en cuenta, el poema número 8 de Quinta Poesía Vertical. Bueno, ahora lo vamos a leer. Pero antes, bueno, sí, acá está justamente, me parece que lo tengo acá, ¿eh? Es el que iba a leer ahora. El mejor. Bueno, no me hagas, El rey. no me formatees la atención del público. El rey. Debemos conseguir, ese que dice así, bueno, este es el 8. Igual voy a leer este, bueno, a ver. Este es muy interesante, este texto, porque acá también, o sea, como casi todos estos textos, de alguna manera también son artes poéticas. Dice así: debemos conseguir que el texto que leemos nos lea. Debemos conseguir que la música que escuchamos nos oiga. Debemos conseguir que aquello que amamos parezca, por lo menos, amarnos. Interesante, ¿no? Es preciso demoler la ilusión de una realidad con un solo sentido. Es necesario por ahora que cada cosa tenga por lo menos dos, aunque en el fondo sepamos que si algo no tiene todos los sentidos, no tiene ninguno. Debemos conseguir que la rosa que acabamos de crear al mirarla nos cree a su vez y lograr que luego engendre de nuevo al infinito. Acá hay varias cosas, ¿no? Pero fíjense ese final. La rosa dice que acabamos de crear al mirarla. Ahí está, viste Raquel, ese crear presencia, ¿eh? La acabamos de crear al mirarla. Ahí está. Ahora está porque la miramos, o porque la dijimos, o porque la nombramos. Pero también está este asunto, que el texto que leemos nos lea. Si no pasa eso, estamos en problemas, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora me parece acá que algo también interesante es lo siguiente, y ahora si quieren abran y digan ustedes lo que les parece, pero una cosa más, señalo acá. ¿Por qué, por ejemplo, y acá yo puedo discutir con Juarro, total, va a estar de acuerdo él conmigo porque no me va a contestar, pero digamos, fíjense lo que dice. Debemos conseguir que el texto que leemos nos lea. Perfecto, una afirmación. Debemos conseguir que la música que escuchamos nos oiga. Debemos conseguir que aquello que amamos parezca, por lo menos, amarnos. ¿Por qué hace esa modalización ahí? O sea, ¿por qué no dice que aquello que amamos nos ame directamente? Hay como un... ahí arruga un poco, me parece, ¿eh? Porque es subjetivo. Tal vez porque implica otra voluntad, ¿no? Claro, porque se entra en otra dimensión, ¿no? Bueno. Puramente humana. No pueden olvidar a Si no se anima a firmarlo. Arruga. Sí. ¿Viste? Porque yo... Además va rimando, pero además porque va rimando hacia lo que va a ser el final, que no recuerdo el último verso, pero menciona la palabra infinito. O sea que algo así como no es un ajuste perfecto entre la creación y lo creado, porque si no terminaríamos en una tautología encerrante. A pesar de todo eso, hay algo que es inagotable, que no se agota, o sea, la cosa no cierra sobre sí mismo. Debemos conseguir que la rosa que acabamos de crear al mirarla nos cree a su vez y lograr que luego engendre de nuevo al infinito. Ahí está. O sea, la creación con lo creado, más allá del encaje perfecto, de todas maneras hay algo más, ¿no? No es tan perfecto. Quizás por eso lo del parezca amarnos, ¿no? A lo mejor esa es una manifestación de esa fisura, de ese algo más. Ahí por lo menos hay una vacilación de la taxatividad. Pero lo importante al final es que nosotros creamos que eso es así. Es decir, para mí este poema es una regla para llegar al arco iris. Que las cosas tengan espíritu, hablen, amen y nos acompañen.
porque la vida nosotros no la podemos vivir en una nevera. O sea, al mundo hay que darle vida y somos nosotros desde nuestro subjetivismo. Claro, que parezca que nos amen. La rosa debe amarnos, la música debe oírnos, el texto debe leernos. Bellísimo. Sí, sí, claro, bueno, Sí. pero sí, por eso. Pero bueno, ¿qué pasa con un texto que debe leernos? Por ejemplo, acá es interesante ver esto desde el punto de vista digamos, del oficio, si uno quiere sacar, ¿no? O explicar un poquito ahí. O sea, el texto que yo leo, digamos, me lee o debería leerme. Me impregno en él, me identifico, Bueno, pero ¿qué pasa? Claro, ¿cuáles son los textos, justamente los textos más interesantes que nosotros leemos? Son los el que que nos nos leen a gusta, el que nosotros. amamos, el que queremos. Porque un texto, digamos, operativo, por llamarlo, vamos a achicar un poco las taxatividades, ¿no? Un texto eficaz es aquel que justamente a mí me genera pautas de lectura. O sea, de alguna manera el texto encuentra en mí modalidades de lector, o genera en mí modalidades de lector. Y eso es un texto que me está leyendo a mí, o sea, que me está modificando, o sea, está insertándose por mis puntos accesibles en todo caso, o me está descubriendo, o está haciendo accesibles puntos que hasta ese momento no lo eran. Entonces eso es lo que yo entendería por un texto que me lee, sin tratar de explicar el poema, que no hace falta, ¿no? Pero digamos, me parece que son unas observaciones muy interesantes. Si uno se aviene, y por acá hay un poco de dificultad a lo mejor en cuanto al abordaje de Juarro, se aviene a esta cosa, debemos hacer esto, debemos aquello, debemos lo de más allá. Eso es un poco, digamos, es retórica, está bien, es su martillo retórico. Esa es la herramienta de la que él encuentra para, digamos, desplegar su retórica. Pero, viste, debemos esto, debemos lo otro, vamos a, viste, digamos, por ahí a un oído hoy en día tan relativista como el que tiene uno, ¿no? Es un poco, produce un poco de distancia, pero digo, hasta ahí es mi observación con respecto a ese modo. No estoy diciendo que esto está mal, digo, que a veces dificulta un poco el abordaje. Porque al tercer o cuarto debemos que lees, ¿viste? Está bien. Sí, vamos para adelante. De pronto él lo que quiere afirmar es que el texto por sí no tiene la voluntad de leerme, soy yo el que tengo que conseguir eso. Posiblemente, claro. Y ahora acá hay una serie que tienen un titulito que se llama Fragmentos Verticales, que él insertó también en esta última poesía vertical que acabamos de leer, y son más porquianos estos, son más aforismos, ¿no? Dice, me falla la memoria, recuerdo demasiado. Recuerdo, por ejemplo, que no era. Este es absolutamente un juego de paradojas y de contradicciones, es lo que habíamos dicho que es característica de los místicos, ¿no? Y de los aforismos. Me falla la memoria, recuerdo demasiado. Es el juego de la contradicción. Esto está muy bien, pero digamos, ¿qué haces con esto? No hay mucho que hacer ante esto. Es como una bolita, ¿viste? Que te la tenés que tragar, y está bien. Pero bueno, vale, o sea, son expresiones, o sea, son escrituras que están por ahí. Porque es así muchísimas veces. O sea, y acá estos fragmentos son una especie de fragmento. Pensar entre dos, como si hacer el pensamiento fuera igual a hacer el amor. Qué bueno. Llegar con los ojos abiertos a la mirada final, como un estandarte que no se avergüenza, aunque los ojos abiertos tengan que cerrar muchas cosas. ¿Ves? Abrir, cerrar. Tenés siempre los dos términos de alguna paradoja. O al menos... Tenés razón, me parece que esto que estás leyendo ahora, este bloque, es como más mecánico, es un mecanismo que llega hasta ahí, que funciona, pero es un mecanismo. Yo siento una diferencia entre este bloque y lo que leímos antes. Son fórmulas, o sea, es la fórmula del aforismo, y ni más ni menos.
pero es cerrado en sí mismo. Lo otro no, porque abre una trascendencia. Claro, bueno. Cuando logra eso, sí, sí. Es un grande. Sí, 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 totalmente. Pero bueno. En esto no. Pero bueno, cada poeta está constituido de este tipo de cosas. ¿Viste? Hay cosas que sí, otras que más o menos, ¿viste? No, o sea, no son bloques, ¿no? Pero indudablemente es un gran retórico, eso no cabe la menor duda. Y uno puede tomarlo, o sea, yo sé que hay gente, acá hay distintas preferencias de lectura, o sea, eso depende del temperamento en definitiva de cada uno, no de que uno tenga razón y otro no tenga razón. O sea, es cosa de temperamental. ¿Te gusta el dulce de leche o no te gusta? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, pero quiero decir, estos tipos a nosotros mismos nos dinamizan, porque te ponen para un lado, te ponen para otro. No, yo voy más para este lado. Ahora, de cualquier manera, esto que acabamos de leer acá, está presentado como poesía, de hecho es poesía, no hay una sola manera de hacer poesía, también uno lo puede tomar para la reflexión teórica, perfectamente, porque son cosas que uno las puede tomar filosóficamente, si querés, o lo puede tomar también trasladándolo más específicamente a la manera de escribir, al oficio, digamos. Yo soy medio insistidor con esto, de tratar de trasladar las cosas al oficio, ¿viste? A ver de qué manera esto nos sirve para nosotros escribir. ¿Viste? Y acá hay un montón de reflexiones, o sea, no nos va a estimular a escribir por la forma esto, seguramente que no, nos va a estimular más desde el concepto. Ahora, donde él dice Dios, yo puedo poner el lenguaje, y ahí podemos negociar tal vez un poco más. Donde él dice mirada, yo puedo decir palabra, en definitiva es lo mismo. Entonces ahí yo puedo operar con eso de alguna manera. Y en ese sentido, estos textos son muy ricos, sobre todo para la persona que escribe. Y para un lector que no tenga la voluntad o el interés o la intención de escribir, bueno, espigará en cuanto a cuestiones filosóficas y a cuestiones existenciales. Acá esto nos alude directamente porque pone el tema existencial en un primer plano también, entonces uno de alguna manera se siente que está ahí también en estos textos. Eso es lo que me parece a mí. Digamos, no es un tipo que es sencillo de leer tampoco, ni que uno lo va a disfrutar a la primera lectura. No requiere un poquito más de vuelta. Y yo creo que después, con el tiempo va ganando, ¿no es cierto?, por decantación también. Estos aforismos los vamos a saltear, entonces, porque son todos más o menos... No, pero el último es muy bonito. El 21 es muy lindo, léelo. El 21 dice, una sed que sentimos en un sueño nos ha hecho beber fuera del sueño. Bueno, está bien, sí, claro, sí. Está bien, seguramente. Más lírico. Sí, claro. Tiene algunas cosas más. Bueno, nos queda todavía tiempo, sí. Se pasa el tiempo de una manera increíble. Bueno, a ver, El 10 está bueno. Léelo, dale, que yo ya me lo pasé, me parece. Lo visible es un adorno de lo invisible. Bueno. Está bien, ¿ves? Perfecto. Parate ahí. Lo visible es un adorno de lo invisible. Bueno, está bien. ¿Y qué hacemos con eso? Está bien, o sea, yo no lo discuto, no lo puedo discutir. O sea, el tipo se le ocurrió eso. También puedo decir, lo invisible es un adorno de lo visible. Tan válido como lo otro. Tal cual. Eso es lo que decía Raquel, ¿viste? Que hay un mecanismo ahí de construcción de cosas, ¿viste? Entonces es como mecánico, en el sentido de más mecánico. O sea, si nos ponemos a escribir frases en vaivén, tenemos los aforismos garantizados. Pero bueno, está bien. ¿Pero qué es invisible? ¿Lo que no veo o lo que imagino? No sé. No sé, Juan. ¿Qué es? Bueno, eso, Bueno, pero ya te dije el otro día, vos te lo tenés que preguntar eso.
Juarros lamentablemente no te lo va a contestar, haceme caso. Lo vas a saber vos. O sea, según lo que, si el texto te leyó, vas a tener una respuesta. Lo que decía Raquel recién. Y si lo visible es todo lo creado. Lo que decía Raquel hace un rato, Juan, de que es como mecánico, se está refiriendo a eso. Me parece a mí, ¿no? No te quiero interpretar tampoco, pero digamos, esa mecanicidad del aforismo, de la sentencia, así que es indiscutible. ¿Qué es eso? Eso es un texto que no nos lee a nosotros, nos deja afuera. Es un texto autocontenido. Es tan perfecto, es como decía Bertrand Russell de Berkeley, ¿no es cierto? De este idealista extremo que era Berkeley. Decía, sus argumentos son irrefutables, pero no convencen a nadie. Con los aforismos pasa algo parecido. Y cuanto más irrefutable, claro, cuanto más irrefutable es una sentencia o un objeto, menos te convence. O sea, bueno, está ahí, ¿qué le voy a hacer? ¿Dónde me inserto acá? Entonces, bueno, y las preguntas que a vos te surgen, Juan, de un poema o de un cuadro o de una melodía, las respuestas las tenés vos. Sí, claro. Sin duda. Y sin temor a equivocarte. Para nada, ¿viste? Porque mañana, claro, mañana te podés dar una respuesta distinta incluso. Y las dos están bien. ¿Mm? Así es. Bueno, el centro del amor no siempre coincide con el centro de la vida. Ambos centros se buscan entonces como dos animales atribulados, pero casi nunca se encuentran, porque la clave de la coincidencia es otra: nacer juntos como debieran nacer y morir todos los amantes. Ahí hay una vena medio romanticística puesta en abstracto, ¿no? Está bien, Sí, bueno. ahí hay un descubrimiento. Está hablando de algo que me parece que no es trillado, que no es un lugar común, que hay como un descubrimiento. Hay un descubrimiento, entonces ahí el mecanismo se abre, porque uno dice, claro, nunca lo había pensado. Claro, bueno, ahí está. ¿Ves? Son acá, o sea, uno puede recibir de estos textos algún tipo de noticia. ¿Viste? Cuando hablamos nosotros de las noticias que hay en los poemas que decía William Carlos Williams, son estas cosas. O sea, decir, ¿qué es una noticia en un poema? No es que te va a contar algo nuevo, te va a contar algo que vos de alguna manera oscuramente ya sabías y de repente lo ves ahí claramente dicho. Pero claro, si esto yo lo sabía, si no, no lo entenderíamos nunca. Entonces, en ese sentido, es una noticia. Esto está presente en algunos textos de Juarro y en otros claramente no, porque él optó por una manera de enviar, ¿no? Vamos a leer de la novela, a ver si un poquito más acá, nos quedan 13 minutos. Dice, eres el portador de la aventura, el huésped de lo insólito, titular de los trajines del milagro, depositario de las rúbricas del viento, capitán azul inesperado, reinventor general de lo inexistente. No importa que las costras de la vida sometieran tu heráldico penacho, no importa que tu enorme expectativa se hundiera en los sarcófagos bruñidos, no importa que tus manos, siempre abiertas, te las hayan cerrado con usuras. No importa que tus sueños para todos se volvieran un sueño para nadie. Basta sencillamente que hayas sido lo que alguna vez fuiste, un hueco de tos joven en la cueva envejecida del mundo. ¿Qué tal? Va queriendo, ¿no? Ahora, este es un poco también más, hay una cosa un poco más con la que uno puede empatizar un poco y entrar y salir, ¿no? El texto. Hay textos que no tienen entrada pero no tienen salida, y hay otros que podés ir y volver del texto. Entonces siempre volvés un poco sucio de aquello que leíste. Y bueno, esos son los textos que a uno lo leen o lo interpelan, ¿no? Bien. Digamos, se entiende también que acá hay un temperamento del de Juarros bastante austero, o sea, obviamente escribe con sumo cuidado, Juarros,
nunca pierde el control, digamos, de lo que está haciendo. Eso es un temperamento. Y se cuida mucho de caer en cursilerías, en facilidades, ¿no es cierto?, en lugares comunes. Bien. Voy a ir a otro. Dice, a ver, este está bien. Dice, todo texto, toda palabra cambia según las horas y los ángulos del día o de la noche, según la transparencia de los ojos que los leen, o el nivel de las mareas de la muerte. Tu nombre no es el mismo, mi palabra no es la misma antes y después del encuentro, antes y después de volver a pensar que mañana no estaremos. Cualquier cosa es distinta, si se mira de día o de noche, pero se vuelven aún más distintas las palabras que escriben los hombres y las palabras que no escriben los dioses. Y no hay ninguna hora, ni la más promisoria o lúcida o ecuánime, ni siquiera la hora sin carteles de la muerte, que pueda equiparar los reflejos, ajustar las distancias y hacer que las mismas palabras digan las mismas cosas. Todo texto, toda forma, se quiera o no se quiera, es un mudable, tornasolado espejo de la furtiva ambigüedad de la vida. Nada tiene una sola forma para siempre, ni siquiera la eternidad es para siempre. Acá está desarrollando una idea. Ahora, una cosa. Me encanta este texto. Y ahora vamos a hacer un jueguito también de comparar los mismos tópicos en dos poetas distintos. Está muy bien este texto, obviamente, está muy bien este texto. Claro que sí. Y además, la mutación. Además es verdad, porque yo estoy de acuerdo. Todo cambia. Pero es en realidad que nada es lo mismo en el río, ¿no? Que todo cambia desde Heráclito, es eso. En realidad todo pasajero. Cuando habla de la muerte, de la vida, de la eternidad, de nosotros, del otro, somos todos transeúntes. Lo que es ahora no es de... O sea, la muerte también es el cambio, ¿no? Todo cambia, no soy igual que antes. Sí, y además en el caso del tema a lo que él está aplicando esto, que son las palabras, ¿no es cierto? Las palabras, o los textos, dice específicamente, eso es tan así. Según la hora, dice. Según la hora, exactamente. O sea, yo a la mañana me levanto vanguardista. Al mediodía ya estoy un poco más neorromántico, digamos, ¿viste? Y a la noche soy decadente, absoluto. Entonces, el mismo texto cambió, el mismo texto que escribí a la mañana, a la noche ya tiene otro sesgo. A ver un segundito que me estoy quedando sin batería acá, que voy a ajustar un poco esto. Las aguas del mismo río en la eternidad nunca serán las mismas. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Él pone todo esto en una cuestión enunciativa, es prosaico, digamos, porque no recurre al trabajo con la forma poética, es prosaico, es un envío prosaico. Prosaico no es peyorativo, digamos, estoy marcando simplemente una manera de hacer las cosas. No utiliza imágenes, sino que hace un envío teórico, es casi ensayístico. Era profesor de filosofía, ¿no? Y se nota eso. Entonces, esto mismo lo dice otro poeta con otras palabras, Perednik, si ponemos, que lo vamos a ver también acá, con ese vamos a cerrar, ¿no es cierto? Pero él dice, por ejemplo, esto es el arte, transformaciones en el etcétera. Bueno, por un atajo te está diciendo de alguna manera todas estas cosas. Ahora, lo de Juarros es otra cosa, son envíos teóricos, digamos, envíos más en prosa. Él utiliza la forma de la prosa para hacer sus envíos poéticos, y no está mal. Como curiosidad, y después vamos a cerrar con otro texto de Juarros, que a mí me gusta muchísimo, pero como curiosidad nada más, no para comparar, sino para ver
este tema justamente de las distintas maneras de utilizar el lenguaje. Dijimos que Juarros hace los envíos casi teóricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juarros tiene un poema que habla de un último encuentro, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: no sabemos cuál es el último encuentro con alguien. Cualquier encuentro puede ser el último, y cualquier encuentro lo es, aunque haya otros. También con uno mismo. Por eso toda cita es improbable, toda cita es hacia el pasado, y nosotros creamos el pasado porque solo el pasado nos crea. Acá está el vaivén porquiano, ¿no? Nosotros creamos el pasado. Bueno. Es decir, no se sabe cuál es el último encuentro con alguien. Esto es un envío casi de prosa, digamos, es un poema, pero es un envío ensayístico incluso. Este mismo exacto tópico de no sabemos cuál es el último encuentro con alguien, fíjense esto, de otro poeta, que dice lo siguiente: si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Es el mismo tema. Borges. Eso es de Borges, del poema Límite. Fíjense la diferencia abismal en cuanto a cómo te vende el mismo muñequito. Uno es poesía, uno está resuelto poéticamente, digamos, por la imagen, y el otro es un envío teórico. Ninguno es mejor que otro, digamos, pero simplemente para marcar la diferencia. Hay temperamentos a los que Borges los convence y hay temperamentos a los que Juarros los convence. Eso es indudable. Pero fíjense, no sabemos cuál es el último encuentro con alguien, un alguien abstracto, un alguien... Pero Borges dice: ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Usa la imagen, en esta casa, es algo muy inmediato y muy inquietante también, ¿no? ¿Quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos... Esta casa es cualquier lugar donde estemos en ese momento. Entonces, el poema sucede en el momento ese mismo en el que vos estás. Sucede en tu momento existencial, a través de la resolución poética. En cambio, lo otro es una resolución distante, más abstracta, que no te llega a golpear, digamos, ¿no? Como te golpea el otro. Pero no es porque uno esté bien y uno esté mal. Son dos lenguajes completamente distintos. Bueno. Por eso estos poemas es una invitación a vivir el momento de una manera muy profunda, ¿no? Porque lo único que tenemos son instantes irrepetibles. Sí, todo sí, cambia. claro. Bueno, es ese afán de despertar que decía, ¿viste? Despertar a alguien, ¿viste? Ahora a mí nadie, o sea, está bien, invitación a vivir el momento. Mira, aunque no me inviten, lo estoy viviendo igual, no me queda otra, ¿viste? Pero bueno, está bien, si por ahí me ven dormido, despiértenme. ¿Puede ser que el Juarros más potente haya sido el primer Juarros, el de la juventud? ¿O es muy apresurado esto que estoy diciendo? No, fíjate, o sea, yo creo que no, yo creo que no. No. Para mí al revés, porque yo creo que estos últimos que leímos ya son de más, ¿viste? De más acá. No este que acabo de leer, sino el anterior, ¿viste? Sí. Que le encontramos más, más construcción, más poética, digamos, ¿no? No tanta retórica. Y ahora vamos a leer otro. Yo creo que él empezó siendo más abstracto y después con el tiempo se fue poniendo un poco más... Porque a mí lo que me gusta, me convence de Juarros es cuando está en alta abstracción y alta síntesis, sin mucho recoveco, justamente sin los vaivenes, por supuesto, no me gusta lo del vaivén, claro. Pero ese primer Juarros, digamos, que es tan sintético y que apunta a los puntos claves y que va como una flecha ahí, la verdad que me parece muy grande eso. A mí me... Sí. No, tiene altas cotas es tremendo. Juarros en sus mejores momentos es tremendo, ¿viste? Como bueno, o sea... En su vida personal, qué pena, Isaías, él
¿Él vivió una vida normal? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? O... No tuvo hijos, pero sí vivió una vida normal completamente. Estuvo con la misma mujer, digo, creo que toda la vida. Plena, digamos, plena. Sí, no sé si plena, qué sé yo, pero bueno, normal, digamos, o sea, no... Normal. Ordenada, una vida ordenada. Ordenada, claro. Un bohemio, un alcohólico, No, ordenada. No, era profesor de la UBA, era bibliotecario, escribía ensayos, no, una persona... Él era partidario, él decía que todo, digamos, poeta tendría que conseguir una fuente de sustento X cualquiera para así ya después sacarse eso de encima y poder dedicarse tranquilamente sin estar comprometido por ninguna cuestión económica. O sea, anda a laburar y en los ratos libres escribí. Esa era la moraleja de Juarro, cosa que me parece muy bien, ¿no es cierto? Vamos a cerrar, voy a cerrar con uno. Esto que decía Raquel, si era más abstracto antes o después, ¿no? Vamos a leer este último. Y dice así: donde siempre hubo una espera, ya no hay nada. Mi perro me ha enseñado a morir. Nunca escribí su nombre, hoy tampoco lo escribo. Él no podía decirlo y lo borró con él. La lámpara apagada tiene una claridad que redime el engaño del azar de encenderse. ¿A dónde llega todo si nada lo recibe? Casi sin darme cuenta, he encendido una luz sobre el foso cubierto, mientras un hueco nuevo, que apenas se nota, muerde algo más el sueño de creer que vivimos. Ahí tenés una cosa mucho más humana, digamos, y concreta, ¿no? Sí. Y es un muy buen texto, muy... te pega, digamos, ¿no? Hay que destaparle una botella de vino. Bueno. No te descontroles, Juan Carlos, tranquilo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por Juarro. Excelente. Pero podemos hacer una vueltita más y ya con esto vamos a cerrar, ¿no es cierto? Fíjense, todo este poema en realidad está en las dos primeras estrofas, ¿no? Dice, donde siempre hubo una espera, poner al perro como una espera, que es lo que es también, ¿no? Ya no hay nada, mi perro me ha enseñado a morir, nunca escribí su nombre, hoy tampoco lo escribo, él no podía decirlo y lo borró con él. Eso es extraordinario, ese es todo el poema. Lo demás ya empieza a ser la disquisición filosófica, a dónde llega todo, ¿viste? Pero lo que muerde son esas dos primeras estrofas. Y ahí un poco hay una vuelta atrás en cuanto a su concepto. Dice, bueno, me paro acá, me paro ante la muerte del perro, no me pregunto más nada. Él no podía decir su nombre, por lo tanto yo tampoco lo voy a escribir. No tiene sentido. Ahí hay una toma también de posiciones. Es como una vuelta sobre sus viejos conceptos también, ¿no? Ante la contundencia esa de la muerte del animal. Bueno. Se corta esto. Sí. Yo soy una lectora un poco, me convoca un poco más los aerianos, ¿no? La duda, lo de como quien dice, la rugosidad de lo visible.